susurros en la penumbra, una presencia desconocida. Sombras que te acechan, escapando de tu vista. Juegos de luces y espectros en la ciudad futurista. Ecos del averno llaman, rompiendo la calma. Sombras parecen gritar, desde más allá vendrán. Una voz femenina avisa de los secretos ocultos, historias que nunca cesan, misterios que vuelven enjutos. Luces de neón parpadean, líneas invisibles se trazan, se escuchan pasos y risas, se valida la amenaza. Ecos del averno llaman, rompiendo la calma. Sombras parecen gritar, desde más allá vendrán. Bienvenidos, queridos amigos del misterio, a un nuevo podcast de Ecos del Averno, el lugar donde lo inexplicable y lo terrorífico cobran vida. Poneros cómodos, ajustad los auriculares, apagad las luces y disfrutad de este apasionante viaje por lo desconocido. Bienvenidos, amantes del misterio, a un nuevo programa de Ecos del Averno, el lugar donde juntos exploramos lo inexplicable y lo sobrenatural cada semana. Hoy tenemos un programa espectacular. Viajad conmigo entre relatos e historias que os aseguro no os van a dejar indiferentes. Y sin más dilación ni retraso, arrancamos Ecos del Averno. Y para empezar el podcast de hoy vamos a ir a un sitio especial y tan fascinante como terrorífico. Nos trasladamos a Inglaterra. Imaginaos esto. Estáis en un camino rural en el corazón de Essex, Inglaterra. La niebla se arrastra como dedos fríos sobre la tierra, y entre los árboles desnudos se alza una silueta oscura, retorcida, la Rectoría Borley. Durante décadas fue conocida como la casa más encantada de Gran Bretaña. No es un título que se gane fácilmente. Sus paredes guardan historias de tragedias humanas, fenómenos paranormales y misterios que desafían toda lógica. Hoy, en Ecos del Averno, os invito a cruzar el umbral de este lugar maldito, aunque solo sea con vuestra imaginación. Pero tened cuidado, hay cosas que, una vez escuchadas, no pueden olvidarse. ¿Estáis listos para enfrentaros a lo inexplicable? La Rectoría Borley fue construida en 1863 por el reverendo Henry Dawson Ellis Ball, un hombre respetado en la comunidad de Borley, un pequeño pueblo en el condado de Essex. La intención era simple, crear un hogar para su numerosa familia, pero el terreno elegido tenía un pasado oscuro. Según los registros históricos, se encontraba sobre las ruinas de un monasterio medieval del siglo XIII, un lugar que ya en su tiempo estaba envuelto en rumores de herejía y tragedias. Una de las leyendas más persistentes habla de un monje y una joven novicia que tras enamorarse en secreto fueron descubiertos. El castigo fue brutal. El monje fue ejecutado y la novicia emparedada viva en uno de los muros del monasterio. ¿Es una simple historia para asustar a los niños? Tal vez, pero los eventos que siguieron sugieren que algo más siniestro podría haber quedado impregnado en ese suelo. La familia Bull se instaló en la mansión sin sospechar nada. Sin embargo, los primeros informes de actividad paranormal no tardaron en aparecer. Las hijas del reverendo afirmaban haber visto figuras sombrías en los jardines al atardecer, figuras que parecían desvanecerse cuando intentaban acercarse. En 1900, tras la muerte de Henry Ball, la casa cambió de manos varias veces.
Fue con el reverendo Guy Eric Smith y su esposa Marianne, quienes se mudaron en 1929, cuando los rumores se transformaron en titulares. Marianne aseguraba haber encontrado escritos en las paredes, mensajes que aparecían de la nada y que parecían suplicar ayuda. Uno de ellos decía simplemente: «¡Sácalos de aquí! ¿Quiénes? Nadie lo sabe». Los fenómenos en la rectoría Borley no eran simples cuentos de fantasmas, eran experiencias que marcaban a quienes las vivían. Uno de los relatos más escalofriantes es el del monje y la novia fantasma que hemos contado antes. Los testigos los describían como un detalle perturbador. Él, encapuchado, con las manos cruzadas como en oración. Ella vestida de blanco, con un rostro pálido y ojos vacíos que parecían mirar a través de ti. Una noche de 1905, Ethel Bull, hija del reverendo, aseguró haberlos visto caminando por el césped trasero, tomados de la mano, pero cuando corrió a buscar a su hermano, las figuras habían desaparecido, dejando tras de sí el olor inconfundible a tierra húmeda y podredumbre. Los golpes eran otro fenómeno constante. No eran simples ruidos de una casa vieja, sino golpes rítmicos, insistentes. En 1930, el reverendo Smith contrató a un carpintero para que revisara las paredes, pensando que podrían ser ratas o tuberías defectuosas. El hombre trabajó durante horas y no encontró nada. Esa misma noche, los golpes regresaron, más fuertes que nunca, como si algo estuviera furioso por haber sido investigado. Y luego estaban los objetos, libros que caían de estantes sin motivo, puertas que se abrían solas en plena noche, campanas que sonaban sin que nadie las tocara. Un periodista de Daily Mirror, enviado en 1929 para cubrir la historia, describió cómo una piedra del tamaño de un puño voló hacia él desde una habitación vacía. En su artículo escribió: «Nunca he creído en fantasmas, pero lo que viví en Borley me hizo dudar sobre todo lo que sé». Ese artículo marcó un antes y un después. La mansión Borley se convirtió en un fenómeno nacional. En 1937, un hombre decidió separar los hechos de la ficción. Harry Price, un investigador paranormal de renombre en Inglaterra. Price no era un crédulo. De hecho, había desenmascarado numerosos fraudes en su carrera. Pero Borley era diferente. Durante 9 meses, él y su equipo vivieron en la mansión, armados con cámaras, grabadoras y termómetros para registrar cualquier anomalía. Pero lo que encontraron fue perturbador. En una de las grabaciones, que aún se conserva en los archivos del Museo de Londres, se escucha un susurro claro que dice: «¡No te vayas!». Las fotografías muestran figuras borrosas en las ventanas, figuras que no coinciden con ningún miembro del equipo. Y luego estaba el frío, un frío inexplicable que descendía sobre ciertas habitaciones, incluso en pleno verano. Price escribió en su libro La casa más encantada de Inglaterra: «No puedo explicar lo que vi en Borley con la lógica o la ciencia. Algo habita en ese lugar y está claro que no está en paz». Sin embargo, Price también enfrentó críticas. Algunos decían que había exagerado los eventos para vender libros. Otros señalaban que los fenómenos podrían explicarse por corrientes de aire o alucinaciones colectivas. ¿Fraude o verdad? Esta pregunta aún persigue el legado de Borley. Imagina que eres uno de los investigadores de Harry Price. Es medianoche y estás solo en el salón principal de la rectoría Borley. La única luz proviene de una vela que tiembla en tu mano.
Has pasado horas sin escuchar nada. Hasta ahora. Un crujido lento y deliberado suena desde el piso superior. Subes las escaleras, cada peldaño gime bajo tu peso. El aire se vuelve más frío con cada paso, como si estuvieras entrando en un invierno eterno. Al llegar al pasillo, ves que todas las puertas están cerradas, pero una de ellas comienza a temblar, como si algo al otro lado intentara salir. Te acercas, con el corazón latiendo tan fuerte que lo sientes en tus oídos. Tu mano tiembla al girar el pomo y la puerta se abre sola. Dentro, la habitación está vacía, pero el aire huele a humedad y a algo más, algo podrido. Entonces lo sientes, una presencia justo detrás de ti. No es un sonido, no es un movimiento, es una certeza. Hay algo contigo. Te das la vuelta, pero no hay nadie. Sin embargo, en el espejo del rincón, por un segundo, ves el reflejo de una figura encapuchada. Sus ojos te miran directamente y luego desaparecen. ¿Qué harías? ¿Correrías? ¿O te quedarías enfrentando lo que sea que habita este lugar? Los hombres de Harry Price se enfrentaron a esa decisión cada noche, y no todos salieron indemnes. La rectoría Borley no sobrevivió al siglo XX. En 1939, un incendio devastador la redujo a escombros. Los lugareños aseguraban que las llamas parecían danzar de manera antinatural, como si algo las alimentara desde dentro. Curiosamente, no fue el primer incendio en la historia de la mansión. Hubo al menos 3 incidentes similares desde su construcción, todos sin explicación clara. En 1943, después de su demolición, se realizaron excavaciones en el terreno. Los arqueólogos encontraron fragmentos de cerámica medieval, monedas y, lo más inquietante, un pequeño relicario con restos óseos humanos, posiblemente de una mujer joven. ¿Coincidencia o prueba de la leyenda de la novicia emparedada? Nadie lo sabe con certeza. Y luego están las fotos modernas, porque aunque la mansión ya no existe, visitantes al terreno han capturado imágenes que muestran figuras borrosas entre los árboles. En 2015, un fotógrafo local publicó una imagen en la que aparece lo que parece ser una mujer de blanco, de pie, donde una vez estuvo la entrada principal. La foto fue analizada por varios expertos y no encontraron evidencia de manipulación. ¿Qué fue entonces la rectoría Borley? ¿Fue un portal al más allá? ¿Fue una tragedia que se repite en el tiempo? ¿O tal vez la ilusión colectiva alimentada por el miedo y la imaginación? Los escépticos y los creyentes siguen debatiendo, pero hay algo en lo que todos coinciden. Borley no deja indiferente a nadie. Si alguna vez pasas por Essex y decides caminar por ese terreno vacío, presta atención, escucha el viento, mira las sombras, y si sientes un escalofrío que no puedes explicar, tal vez no estés tan solo como crees. Antes de cambiar de tema, quiero escuchar vuestra opinión. ¿Creéis que los fenómenos de Borley eran reales o todo fue un elaborado engaño? Escribid vuestros pensamientos en nuestras redes sociales usando el hashtag Ecos del Averno o dejadnos si queréis un mensaje de voz en nuestro email. Quién sabe, tal vez vuestra historia sea la próxima que contemos. Y desde Inglaterra vamos a viajar a un lugar fascinante, Transilvania. Imaginad un lugar donde la niebla abraza las montañas como un manto eterno.
donde los árboles retorcidos susurran secretos antiguos al viento. Estamos en Transilvania, en el corazón de Rumanía, y frente a nosotros se alza una fortaleza medieval que parece sacada de un sueño o de una pesadilla. Bienvenidos al castillo de Bran, conocido por muchos como el castillo de Drácula. Durante siglos, estas paredes han sido testigos de batallas sangrientas, intrigas políticas y leyendas que aún hoy nos erizan la piel. Pero, ¿qué hay de realidad en las historias que se cuentan sobre este lugar? Pues hoy en Ecos del Averno vamos a cruzar el umbral de Bran y tal vez descubramos que algunas sombras nunca se desvanecen. ¿Estáis preparados para enfrentaros a lo que acecha en la oscuridad? El castillo de Bran fue construido en 1377, sobre una colina estratégica que dominaba el paso entre Transilvania y Valaquia. Su propósito inicial era claro: defender la región contra las invasiones del Imperio Otomano y controlar una importante ruta comercial. Los caballeros teutónicos, encargados de su construcción inicial, lo diseñaron como una fortaleza inexpugnable, con murallas de piedra maciza, torres vigilantes y un sistema de pasadizos subterráneos que conectaban el castillo con el valle. Pero más allá de su función militar, Bran pronto comenzó a acumular historias que trascendían su piedra y mortero. A lo largo de los siglos, el castillo cambió de manos varias veces. Fue una residencia real, una fortaleza militar e incluso una prisión. En 1920, la reina María de Rumanía lo convirtió en una de sus residencias favoritas, restaurándolo con un toque romántico. Sin embargo, lo que realmente inmortalizó al castillo de Bran no fue su historia oficial, sino su conexión con una figura mucho más oscura, Vlad Tepes, conocido como el Empalador, y la leyenda del Conde Drácula, creada por Bram Stoker en 1897. Vlad Tepes, el príncipe valaco del siglo XV, es una figura histórica envuelta en sangre y mito. Aunque no hay una evidencia sólida de que residiera permanentemente en Bran, algunos historiadores creen que pasó por allí durante sus campañas militares. Según documentos de la época, Vlad fue encarcelado brevemente en la región, posiblemente en las mazmorras de este castillo, tras ser traicionado por sus aliados húngaros. Su reputación de crueldad, ya que se dice que empaló a miles de sus enemigos, alimentó el imaginario colectivo, y aunque Bram Stoker nunca visitó Rumanía, su descripción del castillo de Drácula en su novela encaja sospechosamente bien con Bran, una fortaleza aislada, rodeada de bosques oscuros y lobos aulladores. La conexión entre Vlad Tepes y el castillo de Bran es más leyenda que historia. Sin embargo, hay detalles que mantienen viva la especulación. En los archivos históricos de Brasov, una ciudad cercana al castillo, se menciona que Vlad lanzó incursiones desde la región contra los comerciantes que se negaban a pagar los impuestos. Algunos relatos locales sugieren que utilizó los pasadizos secretos del castillo para moverse sin ser detectado, emergiendo como un espectro en la noche para sembrar el terror. Estos pasadizos son reales. Durante una restauración en los años 30, se descubrió una red de túneles que conectaba el castillo con el valle y varias torres ocultas. Uno de ellos, según los guías modernos, lleva a una cámara subterránea, cuya entrada está sellada con cadenas oxidadas. Nadie sabe con certeza qué hay detrás, pero los lugareños evitan hablar de ello. Una leyenda dice que Vlad escondió allí sus trofeos más macabros, cabezas de enemigos empalados, preservadas como advertencia para traidores. Y luego está el mito de Drácula.
Aunque Bram Stoker se inspiró en Vlad Tepes para crear a su vampiro, fue el marketing del siglo XX lo que consolidó el castillo de Bram como el castillo de Drácula. Desde los años 70, el gobierno rumano ha explotado esta conexión para atraer turismo. Cada Halloween, por ejemplo, el castillo se transforma. Hay banquetes temáticos, recorridos nocturnos y recreaciones de la vida de Vlad que atraen a miles de visitantes. Pero no todo es espectáculo. Los guías advierten a los turistas que no se alejen solos por los pasillos menos iluminados, y no porque teman que se pierdan. Más allá de los mitos, hay historias que vienen directamente de quienes han pisado el castillo. Visitantes de todo el mundo han reportado experiencias que no pueden explicar. En 2018, una turista italiana afirmó haber sentido un toque helado en su nuca mientras exploraba la sala de armas. Cuando se giró no había nadie, pero una de las lanzas expuestas comenzó a balancearse lentamente, como si alguien la hubiera empujado. Los guías turísticos también tienen sus relatos. Ana Popescu, una guía veterana que ha trabajado en Bram durante más de 20 años, cuenta que una noche, mientras cerraba el castillo, escuchó pasos pesados bajando por la escalera principal. Pensó que era un turista que se había quedado atrás, pero al revisar no encontró a nadie. Sin embargo, cuando pasó frente a un espejo antiguo en el Salón Real, vio reflejada una figura alta y encapuchada que desapareció cuando intentó mirar directamente. Ana asegura que no cree en vampiros, pero desde esa noche nunca vuelve a cerrar sola. Y luego están las sombras. Decenas de visitantes han reportado haber visto figuras oscuras moviéndose en las ventanas altas del castillo, incluso en áreas cerradas al público. En 2021, un fotógrafo amateur capturó lo que parecía ser una silueta humana en una torre supuestamente vacía. La imagen se volvió viral en redes sociales, y aunque algunos lo atribuyeron a un truco de luces, otros juraron que se podía distinguir un rostro pálido y ojos vacíos mirando directamente a la cámara. Imagina que estás dentro del castillo de Bran. Es pasada la medianoche y has convencido a un guía para que te deje participar en un recorrido privado fuera de horario. El castillo está vacío, o eso crees. Caminas por un pasillo estrecho, iluminado solo por la luz parpadeante de las antorchas en las paredes. El aire huele a piedra húmeda y a algo más, algo metálico, como sangre seca. De repente, una corriente de aire frío apaga una de las antorchas frente a ti. La oscuridad te envuelve por un momento y sientes un escalofrío que no explica el viento. Decides seguir adelante, pero cada paso que das parece resonar más fuerte, como si algo estuviera siguiendo tu ritmo. Entonces lo sientes. Un toque helado en tu hombro, ligero, casi como un susurro. Te giras rápidamente, pero no hay nadie detrás de ti. Tu corazón late con fuerza mientras intentas convencerte de que fue tu imaginación. Pero cuando levantas la mirada, ves algo que te hiela la sangre. En la pared frente a ti, una sombra alargada comienza a formarse. Una figura alta, con una capa que parece ondear aunque no hay viento. La sombra se mueve lentamente hacia ti, y mientras lo hace, escuchas un susurro grave que parece venir de todas partes y de ninguna. No deberías estar aquí. Corres hacia la escalera más cercana, pero los escalones parecen interminables. El aire se vuelve más pesado, más opresivo, y el olor metálico se intensifica. Cuando finalmente llegas a una sala abierta, te detienes para recuperar el aliento, pero el silencio es roto por un sonido que no puedes ignorar. Un lamento bajo, casi humano, que parece surgir desde las entrañas del castillo. Y entonces, en el rincón más oscuro de la sala, ves dos puntos brillantes,
como ojos que te observan desde la penumbra. ¿Qué harías? ¿Enfrentarías lo que sea que habita estas sombras? ¿O correrías, sabiendo que algunas cosas no deben ser enfrentadas? Esa es la pregunta que muchos visitantes al castillo de Bran han tenido que responder. Y no todos tienen una respuesta. ¿Tienes alguna experiencia que contarnos? ¿Has vivido alguna situación inexplicable que quieres compartir? Envíanos un correo a testimonios@ecosdelaverno.com. Podrías ser el protagonista de nuestro próximo programa. Pero el castillo de Bran no solo vive de su conexión con Drácula. En 1987, durante una excavación arqueológica cerca de la base del castillo, se encontraron restos óseos que datan del siglo XV. Algunos especulan que podrían pertenecer a soldados de Vlad Tepes, mientras que otros creen que son víctimas de sus infames empalamientos. Los restos están ahora en el Museo de Historia de Brasov, pero los arqueólogos que los desenterraron reportaron sueños extraños durante semanas después del hallazgo. Y luego está la habitación secreta. En 1920, mientras la reina María supervisaba la restauración del castillo, se descubrió una cámara oculta detrás de una chimenea falsa. Dentro había un cofre con documentos escritos en un idioma desconocido y un anillo con un símbolo que algunos asocian con cultos medievales. Aunque los documentos fueron enviados a Bucarest para su análisis, desaparecieron misteriosamente durante la Segunda Guerra Mundial. Y no podemos olvidar los eventos modernos. En 2019, un equipo de televisión rumano grabó un episodio especial de Halloween dentro del castillo. Durante la filmación, uno de los micrófonos captó un sonido que no pudieron explicar. Un grito desgarrador que no correspondía a ningún miembro del equipo. El vídeo está disponible y en línea, y sigue generando debate entre escépticos y creyentes. ¿Es el castillo de Bran solo un monumento histórico o hay algo más acechando entre sus muros? ¿Es la leyenda de Drácula una simple invención literaria o podría haber algo de verdad en las sombras que los visitantes dicen sentir? Una cosa es segura: Bran tiene una forma de atraparte, de meterse bajo tu piel y hacerte dudar de lo que creías saber. Si alguna vez tienes la oportunidad de visitarlo, camina con cuidado y mantén los ojos bien abiertos. Las sombras aquí tienen historias que contar y no todas son amigables. Y desde aquí, desde Transilvania, nos trasladamos a Asia. En el océano, al sur de Japón, flota una isla abandonada que parece sacada de una pesadilla posapocalíptica. Conocida como Hashima o Gunkanjima, que significa isla barco debido a su forma similar a un acorazado, este lugar fue testigo de una prosperidad sin precedentes, pero también de sufrimientos indescriptibles. Hoy en Ecos del Averno exploraremos por qué esta isla sigue siendo uno de los destinos más fascinantes y tenebrosos del mundo. Hashima comenzó su vida como una pequeña plataforma para extraer carbón submarino en 1887. En 1916, la empresa Mitsubishi compró la isla y construyó el primer edificio de hormigón armado de Japón para albergar a los trabajadores mineros. Durante las décadas siguientes, Hashima se convirtió en un modelo de urbanización industrial, con rascacielos de 9 pisos, escuelas, hospitales, tiendas y hasta un cine. Para 1959, la población alcanzó su punto máximo, con más de 5.200 personas viviendo en apenas 6,3 hectáreas,
lo que la convierte en una de las áreas más densamente pobladas de la historia. Sin embargo, esta prosperidad no fue compartida por todos. Durante la Segunda Guerra Mundial, miles de prisioneros de guerra coreanos y chinos fueron forzados a trabajar en condiciones inhumanas en las minas de carbón. Muchos perdieron la vida debido al agotamiento, malnutrición o accidentes laborales. Con la llegada del petróleo en la década de 1960, la industria del carbón entró en declive. En 1974, Mitsubishi cerró oficialmente la mina y los habitantes de Jashima dejaron la isla casi de la noche a la mañana. Los edificios quedaron intactos, pero pronto comenzaron a deteriorarse debido a la exposición constante a los elementos marinos. Hoy en día, Jashima es una ciudad fantasma, donde el tiempo parece haberse detenido. Sus edificios, cubiertos de musgo, y sus calles desiertas evocan una sensación de abandono absoluto. Sin embargo, algunos dicen que algo más permanece allí. Hay diferentes testimonios y fenómenos paranormales que se desarrollan en esta isla. Apariciones espectrales. Visitantes frecuentemente describen sentir una presencia fría mientras caminan por las ruinas. Algunos incluso aseguran haber visto figuras borrosas moviéndose entre los escombros, especialmente cerca de la antigua entrada a la mina. Un grupo de turistas reportó haber escuchado gritos lastimeros provenientes de un edificio residencial durante una visita nocturna. Cuando intentaron investigar, descubrieron que evidentemente no había nadie allí. Objetos que se mueven solos. Guías locales relatan cómo cámaras y equipos electrónicos a menudo fallan sin explicación cuando se encuentran dentro de ciertos edificios específicos. Algunos atribuyen esto a interferencias electromagnéticas, mientras otros creen que podían ser señal de actividad paranormal. También puertas y ventanas que se abren y se cierran solas en días en los que aparentemente no hay ninguna corriente de viento. También sensaciones desconcertantes. Muchos visitantes describen una sensación muy opresiva mientras recorren la isla, como si estuvieran siendo observados constantemente. Otros hablan de encontrar huellas frescas en el polvo de los edificios supuestamente vacíos desde hace décadas. En los últimos años, varios documentales han sido filmados en Jashima, incluyendo uno producido por National Geographic, titulado Ghost Island, de 2018. Este programa explora tanto la historia industrial como las leyendas paranormales que rodean esta isla, entrevistando a expertos locales y investigadores de lo paranormal. También se han realizado estudios científicos. Un equipo de investigadores japoneses realizó un estudio exhaustivo sobre las anomalías magnéticas presentes en la isla. Descubrieron que ciertas áreas tienen niveles anormales de radiación electromagnética, lo que podría explicar algunos de los fenómenos reportados. Sin embargo, esto no resuelve completamente el misterio que hay detrás de estas apariciones espectrales. Imagina estar solo en Jashima durante una tarde nublada. Caminas por las calles desiertas, rodeado de edificios derruidos y ventanas rotas. De repente, sientes un escalofrío recorrer tu espalda. Giras rápidamente, pero no hay nadie allí. Sigues caminando, intentando ignorar la sensación de que estás siendo observado. Llegas a un edificio residencial y decides explorarlo. Dentro encuentras muebles viejos cubiertos de polvo y fotografías colgadas en las paredes. Pero entonces, algo te llama la atención. Una puerta que estaba cerrada ahora está abierta, y puedes jurar que escuchaste pasos en el piso superior. ¿Qué harías si supieras que has cruzado una línea invisible entre el pasado y el presente?
Y como siempre, para finalizar nuestro programa de hoy, vamos a repasar algunas de las noticias más intrigantes y desconcertantes. Vamos a empezar con la ciencia, ya que descubren un extraño microorganismo en el fondo del Pacífico que podría reescribir la biología. Investigadores del Instituto Oceanográfico de Monterrey anunciaron esta semana un hallazgo que podría cambiar nuestra comprensión de la vida de la Tierra. Durante una expedición a la fosa de las Marianas, a más de 11 kilómetros bajo la superficie, un equipo de biólogos marinos recolectó muestras de un microorganismo nunca antes visto. Este ser, bautizado provisionalmente como Abyssalis nocticula, no solo sobrevive sin oxígeno ni luz solar, sino que parece generar energía a través de un proceso químico desconocido que desafía las leyes conocidas de la biología. Los científicos están desconcertados. Algunos sugieren que podría ser un vestigio de formas de vida primigenias, mientras que otros especulan que su origen podría no ser terrestre. ¿Estamos ante la prueba de vida alienígena en nuestro propio planeta? ¿O simplemente frente a un nuevo capítulo en la ciencia? Las pruebas continúan, pero el misterio apenas comienza a desplegarse. Una grabación en una cueva islandesa captura un supuesto canto de seres no humanos. Un grupo de espeólogos islandeses afirma haber capturado una grabación inquietante mientras exploraban una cueva volcánica cerca de Reidhol. Según el equipo, mientras instalaban micrófonos para registrar el sonido del viento subterráneo, sus equipos captaron lo que describen como un canto inhumano. La grabación, que se ha viralizado en redes sociales, presenta una serie de tonos armónicos que no coinciden con ningún animal conocido. Algunos expertos han descartado que sea un fenómeno acústico natural, mientras que otros han señalado similitudes con las descripciones de Huldufólk, los seres míticos del folclore islandés. Una de las espeólogas, Astrid Jonsdóttir, asegura que sintió una presencia observándola durante toda la expedición, aunque no vio nada. La grabación ha sido enviada a la Universidad de Reykjavik para un análisis más profundo, pero ya ha desatado un debate global. ¿Es este el primer registro de una entidad paranormal o simplemente el eco de nuestra imaginación? Documentos filtrados sugieren que una misión lunar secreta encontró ruinas artificiales en 1973. Una filtración anónima publicada en un foro oscuro de Internet ha encendido las alarmas entre los teóricos de la conspiración. Según los documentos, que supuestamente provienen de una fuente interna de la NASA, una misión lunar clasificada en 1973, conocida como Apolo 18, describió y descubrió estructuras artificiales en el cráter Shklovsky, en la cara oculta de la Luna. Los archivos describen pilares hexagonales y lo que parece ser una entrada sellada, junto con fotografías granuladas que muestran formas geométricas imposibles de atribuir a procesos naturales. Los documentos alegan que el hallazgo fue ocultado para evitar pánico global y que las muestras recolectadas fueron trasladadas a una instalación secreta en Nevada. La NASA ha desmentido las afirmaciones, calificándolas de ficción, pero los conspiracionistas apuntan a inconsistencias en los registros oficiales de la época. ¿Es esto una elaborada invención o la prueba de que no estamos solos en el universo? Y con estas noticias concluimos nuestro episodio de hoy de Ecos del Averno, vuestro podcast de misterio, intriga, conspiración y sucesos inexplicables y lugares encantados. Espero que el viaje apasionante que hemos realizado hoy por estos lugares y enclaves únicos
os haya apasionado y aterrorizado por igual. Y como siempre os digo, estad siempre en alerta y no olvidéis mirar hacia atrás. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente programa de Ecos del Averno. Recordad, por favor, dejar comentarios sobre las historias que hemos contado, vuestras opiniones y también si tenéis algún testimonio paranormal o alguna vivencia que hayáis tenido vosotros personalmente, enviárnosla por correo. Que tengáis una excelente semana. Bye bye. En la noche fría y oscura, donde el miedo cobra vida, susurros en la penumbra, la presencia es conocida. Sombras que te acechan, escapando de tu vista, juegos de luces y espectros en la ciudad futurista. Ecos del Averno llaman, rompiendo la calma. Sombras parecen gritar, desde el más allá vendrán. Una voz femenina avisa de los secretos ocultos, historias que nunca cesan, misterios que vuelven ocultos. Luces de neón parpadean, líneas invisibles se trazan, se escuchan pasos libres, se valiente la amenaza. Ecos de